Buenas tardes. Hoy vamos a continuar, mejor dicho, este trabajo en el aula virtual de Derecho Internacional Público. Como ven ustedes, estoy con computadora, tengo el programa y algunos machetes, como dirían ustedes, para ayudarme en mi exposición. También hacia la izquierda lo tengo a un mapa de Argentina, que es muy importante que ustedes estudien con este mapa, porque van a ver cómo vamos a estudiar o ser tratadas en esta bolilla la parte de la soberanía de un Estado en sus tres dimensiones: terrestre, aérea y marítima. Entonces es necesario que ustedes tengan un mapa argentino para que puedan ubicar algunos accidentes geográficos que vamos a comenzar a ver. Bueno, empezamos entonces esta bolilla. El programa les pide lo primero, que es el dominio del Estado. Hay, como todas transcripciones o definiciones doctrinarias, hay muchísimas. Nosotros vamos a seguirlo en esta problemática o en este tema a Díez de Velasco, combinado con Podestá Costa Ayuda y el viejo Moreno Quintana, sobre todo porque Moreno Quintana trata mucho los problemas de la soberanía territorial argentina, Antártida, Malvinas, etcétera, que es necesario, y trae mapas, que es muy lindo también tenerlos con ellos. Empecemos definiendo lo que es el dominio del Estado. Es el poder que ejerce el Estado en sus tres dimensiones: terrestre, aérea y marítimo, en donde va a ejercer una soberanía plena, total y absoluta. Ya veremos después, más adelante, cuáles son los dos derechos que el Estado argentino va a tener, o cualquier Estado reconocido en el mundo, que son soberanía y jurisdicción. Acá en esta filmina ustedes van a poder ver cómo el dominio del Estado, hemos dicho terrestre, acuático y aéreo, y el territorio del Estado, que es la parte de tierra firme, comprende la parte continental y una parte insular. ¿Por qué hacemos esta clasificación? Porque nos vamos a encontrar con que hay estados que tienen únicamente parte continental, y hay otros estados, como por ejemplo Japón, que está compuesto por un conjunto de islas, por eso se llama un estado insular. El nuestro, que es Argentina, es un estado continental, sin descuidar que tenemos al sur ciertas islas, como ser las Islas Malvinas, el conjunto o archipiélago malvinense, que cuando lo estudiemos van a ver cómo está compuesto por alrededor de cerca de 200 islas. Y el acuático, que es la otra dimensión que tiene el Estado, que puede ser marítimo, fluvial o lacustre. Los autores indistintamente lo denominan a este dominio acuático como marítimo o fluvial. Hay otros que, para ser más estrictos, dicen: dejemos el término marítimo para el mar, lo fluvial le dejemos para los ríos y lógicamente el lacustre para los lagos. Este dominio acuático del Estado argentino tiene en sus tres dimensiones: marítimo, fluvial y lacustre. Vean ustedes en este mapa cómo Argentina, su geopolítica fue de espalda al mar, porque a pesar de tener un amplio litoral marítimo bañado todo por las costas del océano Atlántico, sin embargo nuestra economía se ha hecho de espalda al mar. Por eso son las grandes críticas que la geopolítica le hace, por haber sido en el momento que se construyó la Argentina un país económico agrícola ganadero y no fluvial, como es el amplio litoral marítimo. Y tenemos algunos lagos, sobre todo en la parte colindante con Chile, en donde el más renombrado es el glaciar Perito Moreno, el lago Nahuel Huapi, etcétera, que forman parte del territorio argentino. Y con respecto al dominio aéreo, cada estado tiene unas dimensiones propias del dominio aéreo.
Algunos analógicamente ponen como si fuera un cono invertido, en donde al norte de este cono se encuentra lo que se llama el espacio aéreo, y pasando o sobrepasando los límites de este cono invertido, que es el caso argentino, aparece ya otro espacio jurídico conocido con el nombre de, que también lo vamos a ver nosotros, el espacio ultraterrestre, la luna y los cuerpos celestes. Este espacio ultraterrestre, que es patrimonio común de la humanidad y que no necesita absolutamente nada del Estado argentino para poder transitar en este espacio. Veamos ahora por qué lo ha definido Díez de Velasco, diciendo que el Estado es el dominio soberano que tiene un Estado sobre su parte terrestre, marítima o aérea. Dice, en el momento de que se empezó a construir todas las nuevas naciones o a configurarse el mapa político latinoamericano, como también primero fue el europeo, predominaba la soberanía estatal. Esta soberanía, que nació lógicamente en Francia y que luego se expandió por todo el mundo, hablaba de que el Estado soberano es único, absoluto, indivisible e imprescriptible. Ese término soberanía para hoy, en el siglo XXI y luego en el siglo XX, que es cuando nace Naciones Unidas, quedó totalmente atrás, obsoleto. ¿Por qué? Porque los estados entregaron parte de su soberanía en órganos internacionales. Por ejemplo, delegó el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional en el Consejo de Seguridad, que es uno de los órganos de Naciones Unidas. Entonces, este término soberanía, tal cual como lo ideó Baudin, no es aplicable en el ámbito exterior. Por eso hablamos nosotros los internacionalistas que Argentina, por ejemplo, es soberana internamente e interdependiente igual, o el principio de isonomía jurídica que nació allá en la Paz de Westfalia en 1648 y que hasta el día de hoy mantiene plena vigencia. Volviendo a recapitular para que les quede claro. El Estado argentino, como los 193-94 estados que conforman Naciones Unidas, son soberanos internamente e interdependiente o independiente o iguales en el ámbito internacional. En la filmina ustedes pueden ver cómo decimos que este poder se extiende sobre la parte terrestre, aérea y acuática, como ya lo habíamos señalado, y que el Estado ejerce en estas tres áreas una autoridad plena y exclusiva. Ya vamos a tener oportunidad de analizar en el mar, sobre todo, la soberanía, cómo se extiende esa soberanía y se la siente en alta mar o en el dominio aéreo. Luego el programa les pide los modos de adquirir la soberanía territorial. Estos modos de adquirir la soberanía territorial también Hortensia Gutiérrez Pose, como el doctor Díez de Velasco, los clasifican en originarios y derivados. ¿Por qué son originarios o a qué los denominan originarios? Son aquellos que nacen de un hecho, sin descuidar de que los hechos preceden al derecho. Pero los originarios nacen de un hecho, es lo que quiero que se quede claro. En cambio, los derivados van a nacer de un acto jurídico. Empecemos a ver ahora los originarios. Dentro de los originarios tenemos la accesión, el descubrimiento, la ocupación, anexión y prescripción. No vamos a desarrollarlos totalmente porque quiero llegar lógicamente hasta el último para que vean, porque es demasiado larga esta bolilla, sino le voy a hacer un poquito una clasificación y un esquema para que ustedes puedan seguir estudiando esta materia. ¿Qué es la accesión? La accesión, dicen que es un hecho que provoca el aumento de un territorio por la acción
que puede ser de la fuerza, ya sea del hombre o por causas naturales, como ser terremoto, ¿no es cierto?, incendios grandes que se provocan y que terminan por ampliar la parte de un territorio. También este autor dice que la accesión puede darse de tres formas. Primero, por el aluvión. ¿Qué es el aluvión? Es la fuerza lenta de un río que socava de a poco y que va ganando territorio, o también lo puede perder al territorio. Por ejemplo, hemos tenido nosotros, en el caso del Río de la Plata, que la boca tuvo que ser construida con la mano del hombre debido a que esta fuerza, primero lenta o en otros momentos brusca, socavaba el territorio. Y deja el término para abulsión cuando se producen maremotos o una fuerza súbita, grande, que termina por o socavar el territorio o por hacerlo desaparecer. Esas son las dos grandes formas que tiene la accesión. Además, dicen los autores, como ya les acabo de decir, la accesión artificial, que ejemplo típico es el de la boca, y también los fiordos suizos. Fíjense ustedes que todos esos fiordos tan bellos, que son patrimonio histórico nombrado por la UNESCO, han sido construidos por la mano del hombre. Y por último, aparecen dentro de la accesión la formación de islas artificiales, que estas islas fue una gran novedad, pero la Convención de Montego Bay del año 1993 las regula y las trae. ¿Y para qué sirve esta formación de islas artificiales? Para la comunicación de estados a estados, mejorar los satélites, mejorar la comunicación. Por eso es lo que le destina un capítulo entero a cómo deben ser tratadas por los estados en la formación de las islas artificiales. Con respecto al descubrimiento, que también es un modo originario, todos los autores se remiten al año 1492, cuando Colón llega a América, refiriéndonos al continente americano, y hablan sobre todo los distintos descubrimientos que se habían producido en el mundo. Sobre eso no vamos a volver porque creo que es de muy fácil comprensión para que ustedes vean la historia, pero en lo que a nosotros nos importa como Estado argentino es la llegada de Colón a tierras americanas, la creación del virreinato del Río de la Plata y por último el nacimiento del Estado argentino, que se produjo lógicamente en 1816. Luego tenemos la ocupación. Es uno de los grandes temas y dentro de estos modos originarios les diría que es el más importante. ¿Por qué y para qué sirve este derecho de la ocupación? Sobre todo para evitar los conflictos que se sucedían en el viejo continente, sobre todo por allá en los siglos XVII, XVIII, etc., donde el más fuerte ocupaba parte de estos territorios. Hasta que llegó el Congreso de Berlín, que fue un congreso en 1887, que un congreso que no estaba destinado a establecer los requisitos de la ocupación, sino era un congreso antiesclavista para tratar de abolir la esclavitud, que no lo hizo. No obstante eso, aprovecharon el momento y sentaron las bases de cuáles iban a ser los requisitos de la ocupación. En primer lugar, se labra un acta y dice que para que la ocupación pueda llegar a ser considerada como una de las formas originarias de adquirir derecho, debía reunir 4 requisitos. Primero, que sea un territorio res nullius. Esto quiere decir tierra de nadie, que no haya otro estado que se encuentre en poder de ese territorio. Segundo, tener un animus adquirendi, es decir, que desde el primer momento que llega el ocupante, tiene que tener el ánimo de adquirir porque ya había constatado de que no había nadie. Algunos autores dicen que este territorio res nullius puede ser habitado por tribus salvajes, etc., porque no tenían en ese momento un
concepto de lo que llegó a ser la población dentro del ámbito del derecho internacional. Ustedes recuerden cómo eran en los siglos XV, XVI y aún el XVII los pueblos de allá de Europa. Tercer requisito, que la ocupación sea efectiva. A esto se refiere diciendo por una fuerza suficiente capaz de mantener el orden o una autoridad administrativa que pueda mantener ese orden dentro de ese territorio o del grupo que está siendo ocupado o habitado. Y por último, que es el que más llamó la atención y más discutieron todos los congresistas en ese momento, fue el de la publicación. La publicación significa hacer conocer por medios idóneos que ese territorio había sido ocupado. Por supuesto, no es la misma publicación la que tenemos ahora o en el siglo XIX y XX que la que había en el siglo XVIII. En el siglo XVIII se mandaban a través, ¿no es cierto?, de cartas, las cortes publicaban los mapas y actualmente este requisito de la publicación lo tiene Naciones Unidas a través de la Secretaría cuando se produce el nacimiento de un Estado, para hacer conocer de esta manera a la comunidad internacional el nacimiento o la ocupación de un Estado. Luego tenemos también la anexión. Con respecto a la anexión, algunos autores dicen de que algunas veces se producen encubrimientos por parte del Estado cuando quieren apropiarse de otro Estado. A este respecto, la Corte Internacional de Justicia en el año 1933 manifestó y dijo que la conquista no obra como una causa que provoca la pérdida de soberanía, sino cuando hay una guerra entre dos o más estados y en consecuencia la derrota de uno de ellos le adjudica soberanía sobre ese territorio y pasa al estado victorioso esa parte del territorio. No se trata, sigue diciendo la Corte, de una ocupación militar, que es totalmente distinto, como fueron, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. El caso que cita, que sigue citando y que lo pone la Corte Internacional, es cuando Alemania, al finalizar su ocupación por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la cesión. Estas son formas que ya no se usan más, pero sabemos nosotros como abogados en qué consiste la cesión. La cesión es cuando un Estado compra, ¿no es cierto?, parte de un territorio, ya sea por dinero o a cambio de ese trueque le entrega parte de territorio o alguna otra cosa. El caso, por ejemplo, que lo citan los autores, es el caso de Alsacia y Lorena, realizado por Francia y Alemania como resultado también de la guerra. Estas formas presentan, dicen los autores, una característica más política una característica más económica que política, porque tanto la cesión como la anexión siempre se entrega algo, entonces va a haber un precio cierto determinado en dinero. Aún entregando una cosa, se debe evaluar en ese precio. Y por último, dentro de las formas originarias que hablamos nosotros, nos encontramos con la prescripción. La prescripción también ha sido definida por algunos autores diciendo, ¿no es cierto?, que es la forma de adquirir un territorio o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Y fijan cuáles son los requisitos de la prescripción: que sea pública, pacífica e ininterrumpida. Acá lo tienen ustedes ahí, que son las mismas características que las vemos dentro del derecho interno cuando habla cómo tiene que ser la prescripción. Ahora nos preguntamos, que siempre nos preguntan en clase, ¿cuál es el tiempo
que debe tener la prescripción. En el Código Civil nuestro está en 20 años y casi todo, la mayoría de los códigos, de los actuales códigos modernos que hay, civiles, tienen también 20 a 25 años. Entonces la prescripción internacional, la Corte también ha dicho, la Corte Internacional de Justicia, en este caso cuando trataba, que debe ser por un tiempo mayor que el que tiene dentro del derecho interno. No pone ningún plazo, la única condición que se pone es que sea mayor que en el derecho interno de un Estado. Bueno, ahora vamos a ver los derivados. Recuerden lo que les dije al comienzo. Los originarios son los que nacen a través de un hecho. Los derivados son aquellos que nacen por oposición, un acto jurídico. Está la cesión, la venta y otras formas como ser el arrendamiento, la administración y la cesión temporaria, etc. También esto no depende de los autores que uno lo tome, porque hay una clasificación, como toda clasificación doctrinaria, nos encontramos muchísimo. Bueno, la cesión, los autores lo han criticado y dicen que es una venta encubierta en la cesión. No obstante, en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se han dado muchas cesiones que luego terminaron por acomodarse todas estas cesiones cuando se programó el nuevo mapa político europeo. Ustedes lo van a ver porque creo que no tienen ningún otro problema para ver en el mismo. Y vamos a otra de las filminas ahí. Bueno, acá vuelve esta filmina como para que no les quede duda a decir cuáles son los requisitos: que sea un territorio renulio, que haya un animus adquirendi, que sea real y efectiva, y el requisito de la notificación. Acá está otra clasificación que ha dado Podestá Costa Ruda. Ven que son distintas clasificaciones. La pone a la ocupación, que ya hemos visto el concepto, cuáles han sido los antecedentes, el Acta de Berlín, recuerden ustedes, suscrita en 1887, y tienen el hinterland, que no les había nombrado porque lógicamente son figuras que han dejado de ser usadas actualmente. ¿Qué es el hinterland? El hinterland significa tierra de atrás y se da en dos aspectos. Por eso vamos a sacar la continuidad y la contigüidad geográfica. Con respecto a la continuidad, un estado que se asienta en parte de un territorio colindando con otro, por ese principio de continuidad puede, ¿no es cierto?, ser considerado como parte del mismo. Ya vamos a ver un poco que cuando se estaba en el AGI durante el Año Geofísico Internacional en el 57, estas dos teorías de la continuidad y la contigüidad fueron analizadas y puestas en la mesa de negociaciones por ciertos estados que pretendían que por la cercanía al continente o porque la plataforma continental se extendía, les correspondía. Pero bueno, estas fueron las negociaciones y las conversaciones que quedaron sin efecto, porque ya vamos a volver otra vez al continente antártico, que no quedó así. Y por último, la accesión, que también acá la tienen, que ya hemos visto, la accesión natural, que puede ser a través del aluvión, y la artificial, que hemos visto el caso típico de la Boca y de los fiordos suizos. De los modos derivados, acá tenemos la sucesión y les hice un esquemita para que ustedes vayan viendo. Hemos hablado de las monarquías, la emancipación, la secesión y la fusión, que son formas de manifestarse, ¿no es cierto?, esta sucesión de estados, que también ustedes ya la vieron en otra bolilla o la van a ver después, cuando hay estados que pueden nacer por sucesión, por fusión, ¿no es cierto?, o por emancipación. Argentina indudablemente nació a través de la emancipación. Como les dijimos, se adquirió como territorio libre e independiente en 1816, y la primera vez que se utilizó el término República Argentina fue un decreto
por un decreto del año 1860, que el presidente ordenó que a partir de esa fecha comience a llamarse el Estado República Argentina. Con respecto a la prescripción, hemos visto las condiciones que debe tener, que sea una posesión prolongada, ya hemos hablado de esto también, pacífica, pública, y acá hemos puesto el caso de Malvinas, que debido a que es tan larga esta bolilla, no vamos a hablar de Malvinas, pero lo único que les quiero quedar, que vayan ustedes aprendiendo un poco, que nuestras Malvinas fueron usurpadas en 1833. Y cuando se debate en Naciones Unidas, ya lógicamente después del año 1945, el doctor, nuestro representante diplomático, interpuso también la prescripción. Gran Bretaña le adujo a Argentina y Argentina le replicó aduciendo también la prescripción, debido a que en el año 1774, cuando hizo abandono de las islas, no volvió recién hasta el año 1833, que fue cuando las usurpado. Como decía Diego del Solar y todos los autores que trataron esto, tiempo suficiente para que Argentina pudiera interponer a su favor y como un derecho la prescripción. Luego también la trae otros autores dentro de los derivados, la convención o cesión, que puede ser con compensación y sin compensación. ¿A qué le llama con compensación? Cuando se estipula un precio cierto y determinado en dinero, y sin compensación por ciertas y determinadas cosas que suceden. Por ejemplo, se me está ocurriendo, en este caso a mí, un caso que hasta el día de hoy existe en San Juan de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico es un estado libre e independiente, pero no tiene fuerzas armadas. Hizo un convenio con los Estados Unidos en acompañarlo constantemente en las votaciones en Naciones Unidas a los Estados Unidos, y en compensación o como contrapartida de eso, Estados Unidos le presta una asistencia defensiva a San Juan de Puerto Rico. Se dan muy poquitos casos ya en el mundo, así que la verdad que no los tomamos, no tenemos como norma tomarlos, ¿no es cierto?, para hacer mayores discusiones. Y luego viene también este autor dentro de los toma a la adjudicación, que dice que es declarativa, que debe haber un reconocimiento, ejemplo como ya hemos visto en toda la parte del descubrimiento que yo les había dicho, la llegada de Cristóbal Colón, la formación del virreinato del Río de la Plata, hasta el nacimiento del nuevo Estado argentino. Por su parte, Rousseau también las clasifica y dice, mire, trae los modos que pueden ser jurídicas, históricas o geográficas, y como forma histórica trae los arrendamientos, conquistas y los plebiscitos. Bueno, con respecto a la clasificación de Rousseau, jurídica dice cuando nace de un acto jurídico. Las históricas son aquellas que por hecho van pasándose de estado a estado, y la geográfica por la cercanía que puede haber en parte del territorio. Generalmente estas geográficas las hacen hacer cuando el estado es insular y está compuesto por un conjunto de pequeñas islas, la isla más grande y un conjunto de pequeñas islas que forman lo que la geografía llama el archipiélago. Y con respecto a las formas históricas, traen el caso de los arrendamientos, que hay muy pocos en el mundo. Sobre todo ustedes recuerden cómo el objetivo de Naciones Unidas era lograr la independencia de los estados. En consecuencia, estos arrendamientos han quedado en desuso, pero el que se me ocurre a mí en estos momentos es el arrendamiento que hizo Inglaterra hacia Hong Kong por 90 años, que creo que terminó, si mal no recuerdo, hace 6-7 años, terminó ya el arrendamiento. Y bueno, y los hongkoneses decían, ¿y ahora qué hacemos que se retira de Inglaterra de esto? Bueno,
quedó como un país independiente. Y con respecto a la conquista, tampoco, vuelvo a repetir esto de conquista, lo usan mucho los autores y lo remiten a lo que ya la Corte Internacional de Justicia en el año 1933 había dictaminado, que no se lo debe tomar en su aspecto bélico a la conquista como una forma de nacer los estados, sino dejarla a este término conquista para ver en una guerra, y lógicamente el país vencedor va a tomar a su cargo parte de este territorio.